Volé a casa para la boda de mi hermano, y ayudé a montar las mesas, hasta que mi madrastra dijo, ella es solo la mecánica. Así que, me senté y detuve su fusión, le hice perder $600 millones. Soy Morgan Reynolds, de 32 años, ingeniera automotriz senior en Detroit Motors. Hace 10 años, me alejé de mi adinerada familia política, y construí mi propia vida en la industria automotriz. El mes pasado, volé a casa a regañadientes para la boda de mi hermanastro Jake, pensando que todos podríamos ser adultos por un fin de semana. Nunca esperé que su boda se convirtiera en el campo de batalla, donde años de tensión familiar explotarían, en torno a un acuerdo de fusión de $600 millones. Mirando hacia atrás, debería haberlo sabido mejor, y no haber ayudado a montar esas mesas. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves, dale al botón de me gusta, y suscríbete para acompañarme en más historias sobre cómo mantenerse firme cuando más importa. Crecí en un pequeño pueblo en las afueras de Detroit, criada por mi padre, Frank Reynolds, dueño de Reynolds Auto Shop. Mis primeros recuerdos son de estar sentada en un taburete en su garaje, viéndolo trabajar, con el olor a aceite de motor y metal permanentemente grabado en mis sentidos. A los 12 años, podía diagnosticar problemas de motor solo por el sonido. Papá me llamaba su pequeña ingeniera, y me enseñó todo lo que sabía sobre coches. Estaba tan orgulloso cuando desmonté y reconstruí mi primera transmisión a los 14 años. Nunca fuimos ricos, pero éramos felices en nuestra pequeña casa de 2 habitaciones. Mamá se había ido cuando yo tenía 3 años, algo así como que necesitaba encontrarse a sí misma. Enviaba tarjetas de cumpleaños esporádicamente, pero papá era mi mundo. Trabajaba jornadas de 12 horas para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba, especialmente después de que mostré interés por la ciencia y las matemáticas. Tu cerebro te llevará a lugares donde mis manos nunca podrían, solía decir. Luego, cuando tenía 16 años, papá tuvo un infarto masivo en el taller. Para cuando llegó la ambulancia, ya se había ido. Así, de repente, perdí a mi padre, mi mentor, y mi seguridad. Estaba devastada, pero no tuve tiempo para llorar completamente. El taller estaba endeudado, y yo tenía facturas que pagar, así que convencí a los tribunales para que me concedieran permisos especiales de trabajo, y me hice cargo de la gestión del taller mientras terminaba el instituto. Los clientes habituales confiaban en mí, porque me habían visto trabajar junto a papá durante años. 2 años después, mi madre ausente, Diane, reapareció en mi vida, casada con Richard Bradford, CEO de Bradford Industries, un importante proveedor de piezas de automoción valorado en miles de millones. De repente, mi madre vivía en una mansión, vestía ropa de diseñador, y actuaba como si siempre hubiera sido parte de la alta sociedad. Quería que me uniera a esta nueva familia, vendiera el taller de papá, y me mudara a su finca en Bloomfield Hills. Podrías asistir a cualquier universidad que quisieras, Morgan. Richard lo pagaría todo, me prometía. Pero Richard Bradford venía con sus propios hijos, Jake, 2 años menor que yo, que estaba siendo preparado para hacerse cargo de la empresa algún día, y Amanda, su princesa, de mi misma edad, pero con todas las ventajas que yo nunca había tenido. Desde nuestro primer encuentro, quedó claro que ninguno de los dos daba la bienvenida a una intrusa de la vida anterior de la nueva esposa de su padre. Victoria Bradford, la exesposa de Richard y madre de Jake y Amanda, mantenía una influencia significativa en sus vidas y en la empresa, a pesar del divorcio. Ocupaba un puesto como directora de estrategia en Bradford Industries, y vivía en un ala separada de la finca. El acuerdo me resultaba extraño, pero, al parecer, era común en los círculos adinerados, donde los intereses comerciales priman sobre los sentimientos personales. Victoria echó un vistazo a mis botas de trabajo y mis manos callosas, y decidió que yo no pertenecía allí. Diane, querida, quizás deberíamos organizar que Morgan vea a mi estilista, sugirió durante nuestra primera cena juntos, sin siquiera dirigirse a mí directamente. Esas uñas han visto días mejores. Nunca me mudé a su finca. En lugar de eso, vendí el taller de papá, y usé cada centavo para pagarme los estudios de ingeniería en Michigan Tech. Rechacé las ofertas de ayuda financiera o prácticas en la empresa de Richard. Quería triunfar por mis propios méritos, no por conexiones familiares. Años de becas, préstamos estudiantiles, y trabajos a tiempo parcial después, me gradué con honores, y conseguí un trabajo en Detroit Motors, uno de los mayores fabricantes de automóviles del país.
Durante la siguiente década, ascendí desde diseñadora junior hasta ingeniera senior, especializándome en sistemas de propulsión. Desarrollé 2 tecnologías patentadas de eficiencia de motores, y lideré un equipo que diseñaba plataformas para vehículos eléctricos. Mi carrera floreció, pero mi relación con la familia Bradford se marchitó. Veía a mi madre unas cuantas veces al año, generalmente para almorzar a medio camino entre mi apartamento en Detroit y su finca. Pasaba la mayor parte de nuestro tiempo juntas hablando de los logros de Jake en Bradford Industries, o de las conexiones sociales de Amanda. Rara vez preguntaba por mi trabajo, y cuando intentaba explicar mis proyectos, sus ojos se nublaban. «Qué bien, cariño», decía, y luego cambiaba de tema a la última gala benéfica de los Bradford. En cuanto a Richard, Amanda y Jake, apenas los veía. Richard enviaba tarjetas de cumpleaños genéricas con cheques cuantiosos que nunca cobré. Amanda ni siquiera se molestaba en reconocer mi existencia, a menos que se viera obligada en alguna rara reunión familiar a la que asistía. Jake era un poco más cordial, enviando ocasionalmente un correo electrónico cuando tenía alguna pregunta técnica que pensaba que yo podría responder. Victoria seguía siendo la guardiana de la familia Bradford, y estaba claro que me consideraba un desafortunado recordatorio del pasado humilde de la esposa de Richard. Para ella, yo siempre sería la mecánica de poca monta que no conocía su lugar. Así que, cuando llegó la invitación para la boda de Jake, casi la tiro a la basura. Jake se casaba con Clare Winston, hija de un prominente promotor inmobiliario. Ni siquiera sabía que estaba comprometido. Pero mi madre llamó, rogándome que asistiera. «Por favor, Morgan, significaría mucho para mí tener a mis 2 hijos en la boda», suplicó. «Jake pidió específicamente que estuvieras allí». Eso me sorprendió lo suficiente como para reconsiderarlo. Quizás Jake había madurado. Quizás, después de 10 años, podría pasar un fin de semana con los Bradford sin sentirme como una extraña. Pedí tiempo libre en el trabajo, reservé un vuelo, y empaqué mi mejor vestido. Mirando hacia atrás, fui ingenua al pensar que algo habría cambiado. La finca de los Bradford no había cambiado en la década desde mi última visita. La extensa mansión seguía dominando la ladera, rodeada de céspedes y jardines perfectamente cuidados. Mi conductor de Uber silbó mientras nos acercábamos a la puerta. «Algunas personas realmente viven así, dijo, deteniéndose en la entrada. «Desde luego que sí», respondí, dándole una generosa propina antes de recoger mi modesta maleta. Un miembro del personal uniformado apareció como de la nada, extendiendo la mano hacia mi equipaje. «Yo me encargo, gracias», dije, colgándome mi bolsa de lona al hombro. Había empacado ligero, planeando quedarme solo los 3 días obligatorios de las festividades de la boda. Victoria fue la primera persona que encontré en el gran vestíbulo, dirigiendo al personal sobre los arreglos florales. Me miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en mi sencillo atuendo de viaje de vaqueros y camisa abotonada. «Morgan. Has llegado». No era una pregunta, ni una bienvenida, solo una constatación de hechos. «Diane mencionó que te unirías a nosotros. Gerald te mostrará tu habitación». Sin abrazo, sin cómo estuvo tu vuelo, sin gracias por venir, solo un despido inmediato. «Encantada de verte también, Victoria», respondí, forzando una sonrisa. Se volvió hacia el miembro del personal más cercano. «La habitación de invitados del ala este. La azul». Luego volvió a sus flores, la conversación había terminado. La habitación azul resultó ser la habitación de invitados más pequeña, escondida en el rincón más alejado del ala este, prácticamente en otro código postal de los dormitorios familiares. El mensaje era claro: podía asistir, pero realmente no era de la familia. Estaba deshaciendo las maletas cuando mi madre llamó tímidamente a la puerta. «Morgan, cariño, llegaste». Me abrazó con fuerza, oliendo a perfume caro y a ansiedad. «¿Cómo estuvo tu vuelo? Te ves delgada. ¿Estás comiendo lo suficiente?» «El vuelo estuvo bien, mamá, y sí, como perfectamente con mi sueldo de ingeniera», dije, tratando de mantener la aspereza fuera de mi voz. «¿Cómo estás?» «Oh, ocupada, ocupada. Esta boda ha sido toda una producción. Victoria ha sido una santa, encargándose de tantos detalles. ¿Viste los arreglos florales? $20,000 solo en flores. ¿Te lo imaginas?
En realidad, no podía. $20.000 era lo que había pagado para arreglar el techo de mi casa el año pasado. ¿Dónde está Jake? Me gustaría felicitarlo, pregunté. Oh, está en reuniones con Richard y la gente de Westlac. ¿Oíste hablar de la fusión? Bradford Industries se fusionará con Westlac Corporation justo después de la boda. Un acuerdo de $600 millones. Richard dice que va a revolucionar la industria de proveedores de automoción. Había oído rumores sobre la fusión en el trabajo. Westlac era conocida por sus tácticas agresivas de adquisición y por escatimar en calidad. ¿Reuniones durante el fin de semana de su boda? Eso parece intenso. Mamá hizo un gesto displicente. Los negocios no se detienen por eventos personales, Morgan. Ya lo sabes. Oh, necesito revisar las bolsas de bienvenida para los invitados. La cena es a las 7 en el comedor principal. Informal de negocios. Y así, sin más, se fue, dejando atrás la familiar sensación de que yo era una idea de último momento en su nueva vida. Pasé la tarde reencontrándome con la finca, asintiendo educadamente al personal que no me reconocía, y evitando las zonas concurridas donde podría encontrarme con Victoria o Amanda. Alrededor de las 4 de la tarde, me aventuré a la terraza trasera, esperando un poco de tranquilidad antes de la cena. En lugar de eso, me encontré al alcance del oído de una acalorada discusión de negocios. Richard, Jake, y dos hombres con trajes caros estaban reunidos alrededor de muebles de exterior, con documentos esparcidos sobre la mesa. El terreno de Winston es la clave, decía uno de los trajeados. Sin esa propiedad para la nueva instalación, toda la plataforma de fabricación se derrumba. No te preocupes por el terreno, respondió Jake con confianza. El padre de Clare ya ha aceptado en principio. La boda solo está formalizando los lazos familiares antes que los comerciales. Sentí un nudo en el estómago. ¿Se casaba Jake por amor o por un negocio? ¿Y las preocupaciones de seguridad con el sistema eDrive?, preguntó el otro trajeado. Richard hizo un gesto displicente. Desafíos de ingeniería menores. Nada que retrase los plazos de producción. Nuestro equipo técnico lo tiene bajo control. Como ingeniera especializada en sistemas de propulsión, mis oídos se aguzaron. eDrive era una nueva plataforma de vehículos eléctricos de la que había oído hablar, pero las especificaciones técnicas se guardaban celosamente. Si había problemas de seguridad. Vaya, si no es mi hermanastra perdida hace tiempo, la voz de Amanda interrumpió mis pensamientos. Estaba en el umbral, con un martini en la mano, luciendo como si hubiera salido de una revista de moda. ¿Espiando reuniones de negocios ahora? Solo tomando un poco de aire, respondí, alejándome de la terraza. Encantada de verte, Amanda. Ojalá pudiera decir lo mismo, sonrió con desdén. ¿Sigues arreglando coches en Detroit? Soy ingeniera senior en Detroit Motors. Diseño sistemas de propulsión. Claro. Una vez mecánica, siempre mecánica. Sorbió su bebida. Mamá te está buscando, por cierto. Algo sobre la disposición de los asientos. Dudaba mucho que Victoria me estuviera buscando para nada, pero capté la indirecta y me alejé. La cena de esa noche fue insufrible. Sentada en el extremo más alejado de la mesa, lejos de la familia inmediata, observé cómo Jake finalmente hacía acto de presencia, con aspecto cansado pero emocionado. Su prometida, Clare, no estaba presente, aparentemente cenando con su propia familia. Morgan, llegaste, gritó Jake desde el otro extremo de la mesa, la primera bienvenida genuina que había recibido. Gracias por venir. Clare está emocionada por conocerte. Antes de que pudiera responder, Victoria interrumpió, Jake, querido, cuéntales a todos sobre la presentación de Westlac. Robert quedó muy impresionado con tus proyecciones. Y así, sin más, la conversación cambió a los negocios. Piqué mi comida mientras Richard, Jake y Victoria discutían detalles de la fusión, proyecciones de mercado y planes de expansión. Mi madre ocasionalmente me miraba de reojo disculpándose, pero permanecía en silencio junto a Richard. ¿Qué hay de las especificaciones técnicas del nuevo sistema eDrive?, pregunté finalmente durante una pausa. He oído que podría haber algunas preocupaciones de seguridad. La mesa quedó en silencio. Richard me miró como si de repente hubiera empezado a hablar en arameo.
¿Dónde oíste eso?, preguntó bruscamente. Comidilla de la industria, respondí con suavidad. Trabajo para un importante fabricante de automóviles. Victoria rió, un sonido quebradizo. Morgan, querida, estos son asuntos de negocios complejos. Quizás deberías ceñirte a lo que mejor sabes hacer, como arreglar coches. Crucé su mirada. Exacto, sonrió ella, pasando por alto o ignorando mi sarcasmo. Ahora, Jake, sobre la cena de ensayo de mañana. La conversación continuó, mi pregunta desechada. Pero no se me escapó la mirada preocupada que intercambiaron Jake y Richard. Algo sobre ese sistema E-Drive no estaba bien, y ellos lo sabían. Más tarde, mientras me dirigía de nuevo a mi aislada habitación azul, escuché a Victoria hablar con mi madre en el pasillo. De verdad, Diane, no sé por qué insististe en que viniera. Está completamente fuera de lugar aquí. ¿La viste preguntando sobre especificaciones técnicas en la cena? Tan inapropiado. Es mi hija, Victoria, respondió mi madre, pero su voz era débil. Y es ingeniera. Ella entiende estas cosas. Arregla coches, desestimó Victoria. Esto es una fusión corporativa multimillonaria. Hay una diferencia. Me escabullí antes de que pudieran verme, mi determinación endureciéndose. Puede que para ellos solo fueran la mecánica, pero yo sabía más sobre ingeniería automotriz que nadie en esa casa, y algo me decía que ese conocimiento podría ser más valioso de lo que imaginaban. A la mañana siguiente, me desperté temprano con los sonidos de una mayor actividad en toda la finca. La boda aún faltaba un día, pero la cena de ensayo era esa noche, y los preparativos finales estaban en pleno apogeo. En lugar de esconderme en mi habitación, decidí hacerme útil. Si nada más, ayudar con el montaje me daría algo que hacer además de las incómodas interacciones familiares. Encontré a la coordinadora del evento, una mujer sobrecargada de trabajo llamada Patty, en la carpa del jardín, rodeada de personal y con aspecto agobiado. ¿Necesitas un par de manos extra?, ofrecí. Me miró de arriba abajo. Eres de la familia, ¿verdad? La señora Bradford dijo que la familia no ayudaría con el montaje. Soy Morgan Reynolds, la hermanastra del novio, y estoy feliz de ayudar. El alivio se reflejó en su rostro. Gracias a Dios. Nos faltan 3 miembros del personal que se reportaron enfermos. ¿Puedes encargarte de la disposición de las mesas? Durante las siguientes horas, trabajé junto al personal de catering, organizando mesas, colocando centros de mesa, y doblando servilletas en formas elaboradas. El trabajo físico me sentó bien después de la tensión de la noche anterior. Varias veces, miembros del personal me preguntaron si era una organizadora de eventos profesional, impresionados por mi eficiencia y atención al detalle. Ingeniera, respondía con una sonrisa. Simplemente me gusta que las cosas funcionen correctamente. Alrededor del mediodía, estaba revisando la estabilidad de una mesa particularmente tambaleante cuando una joven se me acercó. Disculpe, ¿sabe dónde puedo encontrar más de estas tarjetas de sitio? Parece que nos faltan algunas. Levanté la vista y me encontré cara a cara con una bonita mujer rubia que parecía ansiosa pero amigable. Lo siento, solo estoy ayudando. Quizás quieras preguntarle a Patty, la coordinadora. Oh, pensé que eras parte del personal del evento. Parecía avergonzada. Soy Clare, por cierto, la prometida de Jake. Me enderecé, limpiándome las manos en mis vaqueros. Morgan Reynolds, hermanastra de Jake. Sus ojos se abrieron como platos. Morgan. He estado esperando conocerte. Jake me ha hablado mucho de ti. Eso me sorprendió. ¿Lo ha hecho? Por supuesto. Dice que eres la persona más inteligente de la familia, una ingeniera brillante que no permitiría que nadie le regalara el éxito. Clare sonrió genuinamente. He estado nerviosa por conocer a todos, para ser honesta. Los Bradford son intimidantes. Ni que lo digas, reí. Y yo solo soy una Bradford honoraria, en el mejor de los casos. ¿Te gustaría que almorzáramos? Me vendría bien un descanso de toda esta locura de la boda. Encontramos un lugar tranquilo en el huerto de la cocina, lejos del bullicio, y compartimos sándwiches preparados por el chef de la casa. Clare resultó ser sorprendentemente sencilla para alguien que se casaba con la fortuna de los Bradford.
Mi familia tiene dinero, explicó, pero nada como esto. Papá desarrolló algunas propiedades exitosas en Michigan, pero todavía volamos en clase turista y hacemos nuestras propias compras. ¿Cómo conociste a Jaque?, pregunté, curiosa por saber qué la había atraído a mi hermanastro, tan consciente del estatus. En un evento benéfico. Yo estaba allí representando la fundación de mi padre, y Jaque fue diferente de lo que esperaba, más amable, más considerado que la mayoría de los hombres en su posición. Su expresión se suavizó. Cuando estamos solos, lejos de todo esto, él es solo Jaque, no el heredero de los Bradford. Empecé a sentir simpatía por Clare. Entonces, la planificación de la boda ha sido intensa, supongo. Abrumadora, admitió. Victoria tiene opiniones sobre todo, desde mi vestido hasta la marca del champán. A veces siento que solo soy un accesorio en la producción de la familia Bradford. Eso me suena familiar, dije. Siempre me he sentido como una extra no deseada en su perfecto retrato familiar. Clare dudó, luego habló en voz baja. ¿Puedo decirte algo en confianza? Asentí. No estoy del todo cómoda con lo entrelazada que está esta boda con la fusión empresarial. El terreno de mi padre es parte del trato, y a veces siento que soy, no sé, parte de la transacción. ¿Has hablado con Jaque sobre esto? Lo he intentado, pero él insiste en que es solo una buena sincronización. La fusión ha estado en proceso durante meses, y la fecha de la boda se fijó antes de las negociaciones finales. Suspiró. Quizás estoy siendo demasiado sensible. Antes de que pudiera responder, oímos la voz de Victoria acercándose. Clare se enderezó inmediatamente, su comportamiento cambiando a una deferencia educada. Victoria dobló la esquina con 3 mujeres elegantemente vestidas, claramente viejas amigas de su círculo social. Se detuvo en seco cuando nos vio. Clare, ahí estás. Te hemos estado buscando por todas partes. El florista necesita la aprobación final de tu ramo. Su mirada se deslizó con desdén sobre mí. Veo que has conocido a Morgan. Sí, estábamos almorzando y conociéndonos, respondió Clare. Una de las amigas de Victoria me miró con curiosidad. ¿Es tu organizadora de bodas, Victoria? Ha hecho un trabajo maravilloso con la disposición de las mesas. La sonrisa de Victoria se tensó. No, Judith. Esta es la hija de Diane de su primer matrimonio. Morgan trabaja con coches en Detroit. Soy ingeniera automotriz, corregí. Desarrolladora senior de sistemas de propulsión en Detroit Motors. Victoria hizo un gesto displicente con la mano. No le hagas caso. Es solo la mecánica. La tenemos cerca por si algo se rompe. Sus amigas rieron entre dientes. Vi a mi madre, que acababa de unirse al grupo, hacer una mueca visible pero permaneció en silencio. Clare parecía mortificada. La crueldad casual de las palabras de Victoria me golpeó como un golpe físico. 10 años de logros profesionales, mis patentes, mi posición de liderazgo de equipo, todo reducido a solo la mecánica con unas pocas palabras displicentes. Si me disculpan, dije, levantándome, debería volver al montaje. Oh, no te molestes, respondió Victoria. Hemos contratado profesionales para eso. Clare, ven ahora. Tenemos decisiones que tomar. Mientras se alejaban, escuché a Victoria murmurar a sus amigas, ningún sentido de las gracias sociales. Puedes sacar a la chica del garaje. Me quedé allí, la humillación quemándome por dentro, hasta que Clare miró hacia atrás disculpándose antes de ser arrastrada. Mi madre no me miró a los ojos mientras seguía al séquito de Victoria. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor se cristalizó en determinación. Había terminado de intentar encajar en su mundo o ganarme su respeto. Era Morgan Reynolds, ingeniera automotriz, la hija de mi padre. Y si querían descartarme como solo la mecánica, estaban a punto de aprender lo peligroso que podía ser subestimar a alguien que entendía cómo funcionaban las cosas. Después del humillante encuentro con Victoria y sus amigas, me retiré a mi habitación, conteniendo las lágrimas de ira y frustración. Durante unos minutos, consideré seriamente hacer la maleta y tomar el próximo vuelo de regreso a Detroit. ¿Qué estaba haciendo siquiera aquí? Claramente, una década de logros profesionales no significaba nada para esta gente. Pero irme se sentía demasiado como dejar ganar a Victoria.
Estaba aquí para la boda de Jaque, no para la aprobación de Victoria. Me quedaría, mantendría mi dignidad, y luego regresaría a mi vida real donde era respetada por mis habilidades. Decidí buscar el itinerario de la boda para ver a qué eventos estaba obligada a asistir y cuáles podía saltarme razonablemente. Mamá había mencionado algo sobre una carpeta de información en el estudio familiar, así que me dirigí allí, esperando evitar encontrarme con alguien. El estudio familiar de los Bradford era una habitación impresionante, revestida de libros encuadernados en cuero que probablemente nunca se leían y arte caro seleccionado por decoradores de interiores. Localicé una pila de carpetas de boda en el escritorio, cada una etiquetada con el nombre de un invitado. La mía estaba al final, por supuesto. Al alcanzarla, noté un ordenador portátil parcialmente abierto y varias carpetas marcadas como Confidencial, Fusion Westlake, Especificaciones finales. Junto a ellas había dibujos técnicos de lo que parecía ser una nueva plataforma de vehículos eléctricos, el sistema eDrive del que había oído hablar. Dudé. Eran claramente documentos comerciales privados, pero mi curiosidad de ingeniera pudo más, especialmente después de oír hablar de posibles problemas de seguridad. Miré hacia la puerta y luego hojeé rápidamente las especificaciones técnicas. Lo que vi me heló la sangre. El sistema eDrive tenía un defecto de diseño fundamental en su sistema de refrigeración de baterías. Bajo ciertas condiciones, particularmente una carga rápida seguida de una operación a alta velocidad, las baterías podrían sobrecalentarse catastróficamente. Estamos hablando de posibles incendios, explosiones, y lesiones graves o muertes. Peor aún, parecía que Bradford Industries era consciente del problema. Las notas al margen indicaban optimización post-fusión requerida y posponer rediseño al tercer trimestre del próximo año. Planeaban finalizar la fusión con estos defectos conocidos y ocuparse de ellos más tarde, potencialmente después de que la producción ya hubiera comenzado. Como ingeniera, estaba horrorizada. No era un problema menor que pudiera solucionarse con una actualización de software, era un defecto arquitectónico fundamental que requería un rediseño completo del sistema de refrigeración. Lanzar esto al mercado a toda prisa sería criminalmente negligente. Rápidamente tomé fotos de los documentos clave con mi teléfono, mis manos temblando ligeramente. Mientras reponía los archivos, noté otra carpeta etiquetada como correspondencia de fusión. Dentro había correos electrónicos entre Richard, Victoria, y varios ejecutivos. Un correo electrónico de Victoria a Richard me llamó la atención, respecto a la asistencia de Morgan Reynolds a la boda. He dejado claro a todos los socios que no debe ser incluida en ninguna discusión comercial, a pesar de su experiencia en automoción. Su presencia es una cortesía solo para Diane. Manténla alejada de los ejecutivos de Westlake. Carece de la discreción y el refinamiento necesarios para estas delicadas negociaciones. Otro correo electrónico, fechado hace solo 2 semanas, la adquisición del terreno de Winston está supeditada a que el matrimonio proceda según lo planeado. Clare sigue insegura sobre el cronograma. Jaque debe finalizar este fin de semana. Documentación de fusión preparada para firmar el domingo por la mañana antes de que partan de luna de miel. Me sentí mal. Parecía que los instintos de Clare eran correctos, su matrimonio era, de hecho, parte de la transacción comercial, y Victoria había estado trabajando activamente para excluirme de cualquier participación, a pesar de o quizás debido a mi experiencia relevante. Mientras continuaba buscando, descubrí algo aún más inquietante. El acuerdo de fusión incluía un lenguaje legal que protegería efectivamente a Bradford Industries de la responsabilidad por cualquier limitación de diseño existente una vez que las empresas se fusionaran. Estaban creando una estructura corporativa que haría casi imposible responsabilizar a alguien por el defecto del sistema de refrigeración. Estaba tan absorta en los documentos que casi no oí los pasos que se acercaban. Rápidamente volví a colocar las carpetas, cogí mi itinerario de boda, y estaba fingiendo leerlo cuando Richard entró en el estudio. Morgan, dijo, claramente sorprendido de verme allí. ¿Qué estás haciendo? Sostuve la carpeta de la boda. Solo buscando mi horario. Mamá dijo que la información estaría aquí. Miró el escritorio, comprobando visiblemente si algo estaba desordenado. ¿Encontraste todo lo que necesitabas? Sí, gracias. Muchas actividades planeadas. Asintió, siguiéndome con la mirada atentamente. Tu madre mencionó que estabas ayudando con el montaje antes. Eso es innecesario. Tenemos personal para eso.
No me importa ayudar. Me mantiene ocupada. Sí, bueno, carraspeó. Morgan, sé que no siempre hemos sido cercanos, pero quiero que sepas que he seguido tu carrera con interés. Tu trabajo en Detroit Motors es bastante impresionante. El cumplido me sorprendió. Gracias, Richard. De hecho, después de la fusión, expandiremos nuestra división de ingeniería. Alguien con tu experiencia sería un activo para Bradford Best Lake. ¿Me estaba ofreciendo un trabajo después de 10 años de contacto mínimo? Estoy feliz en Detroit Motors, respondí con cautela. Piénsalo. La familia debería trabajar junta cuando sea posible. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que terminar antes de la cena de ensayo. Al salir del estudio, mi mente iba a toda velocidad. El repentino interés de Richard en mi carrera no podía ser una coincidencia. ¿Sospechaba que había visto las especificaciones técnicas? ¿Era la oferta de trabajo un intento de comprar mi silencio? De vuelta en mi habitación, revisé las fotos que había tomado, analizando el diseño del sistema de refrigeración en detalle. El defecto era aún peor de lo que había pensado inicialmente. Bajo ciertas condiciones, un embalamiento térmico podría causar una falla catastrófica de la batería en cuestión de minutos, sin previo aviso al conductor. Me enfrentaba a un serio dilema ético. Exponer lo que sabía destruiría sin duda mi relación con la familia Bradford, por tenue que fuera. Mi madre estaría devastada. La boda de Jaque se arruinaría. Pero no decir nada podría poner vidas en riesgo una vez que estos vehículos llegaran al mercado. Decidí acercarme a Richard en privado después de la cena de ensayo. A pesar de nuestras diferencias, tenía que creer que no pondría en peligro a la gente a sabiendas por beneficio. Quizás no entendía completamente las implicaciones técnicas del defecto de diseño. Le explicaría los problemas con calma y profesionalidad, de ingeniera a hombre de negocios, y confiaría en que haría lo correcto. Mientras me vestía para la cena de ensayo, practiqué mi explicación, manteniéndola simple pero precisa. Incluso preparé algunos bocetos aproximados que mostraban cómo se podría rediseñar el sistema de refrigeración sin retrasar demasiado la producción. Iba a darle a Richard la oportunidad de ser el héroe de la historia, de solucionar el problema antes de que alguien saliera herido y antes de que se firmaran los documentos de la fusión. Era lo correcto, tanto ética como profesionalmente. Solo esperaba que él también lo viera así. La cena de ensayo se celebró en el jardín formal de la finca, con guirnaldas de luces colgando de los árboles y champán fluyendo libremente. Me mantuve en un segundo plano, observando cómo Jaque y Clare representaban la celebración de su próximo matrimonio, mientras Victoria revoloteaba entre socios comerciales e invitados a la boda, mezclando perfectamente las sutilezas sociales con el networking estratégico. Clare me miró desde el otro lado del jardín y me dedicó una pequeña sonrisa. Se veía hermosa pero tensa, nada parecida a la mujer relajada con la que había almorzado antes. Jaque mantenía su brazo posesivamente alrededor de su cintura, guiándola de grupo en grupo como una adquisición preciada. Esperé pacientemente la oportunidad de hablar con Richard en privado. Llegó más tarde por la noche, cuando los invitados comenzaban a irse y él se apartó para atender una llamada telefónica cerca del borde del jardín. Richard, me acerqué cuando terminó su llamada. ¿Tienes un momento? Hay algo importante que necesito discutir contigo. Consultó su reloj. ¿Puede esperar hasta mañana, Morgan? Ha sido un día largo. Es sobre el sistema eDrive en los documentos de la fusión, dije en voz baja. Su expresión se agudizó instantáneamente. ¿Qué dijiste? Vi las especificaciones técnicas en el estudio, admití. El sistema de refrigeración tiene un defecto crítico que podría causar una falla catastrófica de la batería. Necesita ser rediseñado antes de la producción. El rostro de Richard se endureció. No tenías derecho a mirar esos documentos. Lo sé, y me disculpo por ello, pero el problema de seguridad es real. Mira, saqué mi teléfono y le mostré mi análisis. Bajo estas condiciones específicas, las baterías se sobrecalentarán en minutos. No hay ningún sistema de seguridad. Esto podría matar gente, Richard. Se quedó mirando mis cálculos durante un largo momento. ¿A cuántas personas les has mostrado esto? A nadie. Vine directamente a ti. Esto se puede arreglar antes de que finalice la fusión.
Guarda tu teléfono, siseó, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie nos observaba. Esta es información confidencial. Podría ser demandada por espionaje corporativo. No estoy tratando de causar problemas, insistí. Estoy tratando de prevenirlos. Este diseño es peligroso. No entiendes las complejidades de lanzar un producto al mercado, respondió Richard con desdén. Toda nueva tecnología tiene optimizaciones que ocurren después del lanzamiento. Esto no es un problema de optimización. Es un defecto de diseño fundamental que podría provocar incendios o explosiones de vehículos. La gente podría morir. Tus preocupaciones son exageradas. Nuestro equipo de ingeniería ya. ¿Qué preocupaciones? La voz de Victoria interrumpió nuestra conversación mientras aparecía junto a Richard. Sonreía para beneficio de los invitados cercanos, pero sus ojos estaban fríos. Richard, Jake te está buscando. Los Westlake tienen algunas preguntas sobre el horario de mañana. Morgan ya se iba, dijo Richard con firmeza. Me mantuve firme. Victoria, el sistema eDrive de la fusión tiene un grave problema de seguridad que debe abordarse antes de firmar cualquier acuerdo. La sonrisa de Victoria no vaciló, pero su voz bajó a un susurro peligroso. No sé cómo accediste a información privada de la empresa, pero esta conversación ha terminado. Este es el fin de semana de la boda de Jake, y no lo interrumpirás con acusaciones infundadas. No son infundadas. Puedo demostrar que el defecto de diseño existe. Eres una mecánica de coches glorificada tratando de inmiscuirte en asuntos que superan tu experiencia, siseó Victoria. Esta fusión representa años de planificación estratégica, miles de millones en valor para los accionistas, cientos de empleos. No permitiré que lo pongas en peligro con un análisis de aficionada. Sentí una presencia a mi lado y me volví para ver que Jake se nos había unido, con expresión preocupada. ¿Todo bien aquí? Tu hermanastra parece creer que está cualificada para criticar el sistema eDrive, le dijo Victoria. Aparentemente, ayudar con la disposición de las mesas no fue suficiente participación para ella. Jake nos miró, incómodo. Morgan, este no es realmente el momento ni el lugar. Jake, sabes que soy ingeniera de sistemas de propulsión. Esta es literalmente mi área de especialización. El diseño del sistema de refrigeración es defectuoso, le apelé directamente. No puedes poner esto en el mercado tal como está. Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Jake, pero Richard intervino. Ya es suficiente, Morgan. Esta es una celebración familiar, no una reunión de revisión técnica. Contactaré directamente con Westlake, dije, la frustración creciendo. Merecen saber lo que están comprando. La falsa sonrisa de Victoria finalmente desapareció. No harás tal cosa. Si intentas interferir con esta fusión, me aseguraré de que Detroit Motors sepa exactamente qué tipo de espía corporativa han empleado. ¿Me estás amenazando? Estoy protegiendo los intereses de esta familia, algo por lo que claramente no tienes ningún respeto. Mi madre apareció entonces, con expresión suplicante. Morgan, por favor, ahora no. Este es el fin de semana especial de Jake. Mamá, esto es serio. El sistema eDrive. Siempre tiene que ser el centro de atención, interrumpió Victoria suavemente. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad, Diane? Mi madre parecía dividida, mirando entre Victoria y yo. Morgan, quizás esta discusión podría esperar hasta después de la boda. No podía creerlo. Incluso ahora, enfrentada a un grave problema de seguridad, mi madre elegía apaciguar a Victoria en lugar de escucharme. La fusión se firma después de la boda, le recordé. Esto no puede esperar. Richard se acercó, bajando la voz. Morgan, si sigues con esto, no solo estás atacando un negocio, estás atacando a tu familia. La seguridad de tu madre depende del éxito de Bradford Industries. La amenaza era clara. Mi madre no tenía carrera, ni ahorros propios, dependía completamente de Richard financieramente. Piensa cuidadosamente tu próximo movimiento, añadió Victoria. Diane, lleva a Morgan de vuelta a la casa. Ha bebido demasiado champán. Solo he tomado una copa, protesté. Morgan, por favor, suplicó mi madre en voz baja. No hagas una escena. Los miré, Richard,
calculador, Victoria, triunfante, Jaque, incómodo pero silencioso, mi madre, ansiosa y suplicante. A ninguno le importaba la verdad. A ninguno le importaba el daño potencial que sus acciones podrían causar. Todo lo que importaba era la fusión, el dinero, la reputación de la familia Bradford. Bien, dije finalmente. Pero esta conversación no ha terminado. Mientras mi madre me alejaba, vi a Clare observando la interacción desde el otro lado del jardín, con evidente preocupación en su rostro. Al menos alguien parecía reconocer que algo andaba muy mal. De vuelta en la casa, mi madre me siguió a mi habitación. Morgan, no sé qué te pasa. Esta fusión es increíblemente importante para Richard y Jaque. ¿Más importante que la seguridad? ¿Más importante que hacer lo correcto? No entiendes la presión a la que están sometidos, insistió. La junta directiva, los accionistas, las expectativas del mercado. Y tú no entiendes los problemas técnicos que he identificado, repliqué. La gente podría morir, mamá. Ella suspiró profundamente. Richard no permitiría un producto peligroso en el mercado. Es un buen hombre. ¿Lo es? Porque acaba de amenazar tu seguridad financiera para mantenerme callada. Mi madre desvió la mirada. No lo dijo de esa manera. Sí, lo hizo. Y tú lo sabes. Me senté al borde de la cama, de repente cansada. ¿Cuándo te convertiste en esta persona, mamá? ¿Alguien que valora el dinero y el estatus por encima de todo lo demás? Eso no es justo. He construido una vida aquí. No, te has aferrado a la vida de otra persona. Y has dejado que Victoria dicte tu relación con tu propia hija durante años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, Morgan, solo supera este fin de semana. Por mí. ¿Por Jaque? No lo arruines todo. Cuando se fue, me senté sola en la habitación de invitados azul, sopesando mis opciones. Podía permanecer en silencio, asistir a la boda mañana, y volar a casa el domingo, sabiendo que no había hecho nada mientras un diseño potencialmente mortal entraba en producción. O podía actuar, sabiendo que probablemente rompería mi relación con los Bradford permanentemente y posiblemente perjudicaría financieramente a mi madre. El día de la boda amaneció brillante y despejado, como si la propia naturaleza hubiera sido pagada para cooperar con el evento perfecto de Victoria. Me puse mi vestido de cóctel azul marino, apropiado pero no llamativo, y me dirigí al jardín donde se habían dispuesto sillas para la ceremonia. A pesar de todo, una parte de mí todavía esperaba una resolución de última hora. Quizás Richard había reconsiderado durante la noche. Quizás se había dado cuenta de los problemas de responsabilidad y había decidido abordar el defecto de diseño antes de finalizar la fusión. Esas esperanzas se desvanecieron cuando lo escuché hablar con el CEO de Westlac antes de la ceremonia. Todos los documentos están preparados para firmar mañana por la mañana, decía Richard. Los abogados lo han revisado todo. Debería ser pan comido. Excelente, respondió el CEO. La Junta está muy complacida con la adquisición de eDrive. El potencial de mercado es enorme. Lo sabían. Todos lo sabían, y seguían adelante de todos modos. Mientras tomaba asiento para la ceremonia, la determinación se endureció dentro de mí. Victoria me había llamado solo la mecánica demasiadas veces. Estaba a punto de aprender que a veces la mecánica es exactamente la persona a la que deberías haber escuchado. La ceremonia de la boda en sí fue perfecta, exactamente como Victoria la había orquestado. Rosas blancas adornaban cada superficie, un cuarteto de cuerda tocaba suavemente, y el clima se mantuvo ideal mientras Jaque y Clare intercambiaban votos bajo un elaborado arco floral. Si no conocieras las corrientes subterráneas de tensión comercial y familiar, pensarías que era una boda de cuento de hadas. Observé a Clare cuidadosamente durante la ceremonia. Recitó sus votos con claridad, pero sin el brillo emocional que la mayoría de las novias exhiben. Jaque, por su parte, parecía más aliviado que alegre, como si completara un objetivo comercial particularmente desafiante. Durante toda la ceremonia, permanecí en mi asiento asignado en la última fila, lejos de la familia inmediata. Mi madre ocasionalmente me miraba nerviosamente, mientras Victoria fingía que yo no existía.
la disposición de los asientos contaba su propia historia, los miembros de la familia Bradford y los ejecutivos de Westlac ocupaban las primeras filas, mientras que a los parientes de la familia Winston se les daba una posición prominente pero ligeramente secundaria. Después de la ceremonia, los invitados se trasladaron a la gran carpa para la recepción. Mi tarjeta de sitio, como era de esperar, me sentó en una mesa lejos de la familia, con conocidos distantes y socios comerciales considerados demasiado poco importantes para una mejor ubicación, pero demasiado importantes para excluirlos por completo. Observé cómo Richard, Victoria y Jake recorrían la sala con eficiencia practicada. Se movían de mesa en mesa, pero no era una socialización aleatoria, se relacionaban sistemáticamente con ejecutivos y miembros de la Junta de Westlac, cimentando relaciones y discutiendo negocios, incluso en esta celebración supuestamente personal. Clare se quedó entreteniendo a sus propios familiares, luciendo cada vez más aislada en su vestido de novia de diseñador. Cuando me miró desde el otro lado de la sala, le dediqué una sonrisa de comprensión. Se acercó a mi mesa durante una pausa en las formalidades. «Morgan, ¿estás bien?» Eso pareció intenso anoche con Victoria y Richard. «Estoy bien», le aseguré. «Pero estoy preocupada por algunas decisiones comerciales que están tomando». Bajó la voz. Jake estaba molesto después. No me contó detalles, pero dijo que habías planteado preocupaciones sobre el sistema eDrive. ¿Lo hice? Hay un grave problema de seguridad que están ignorando. Clare parecía preocupada. Jake respeta tus conocimientos técnicos. Lo ha mencionado antes. Pero está bajo una tremenda presión de su padre y de Victoria. Entiendo la presión, pero esto se trata de hacer lo correcto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Antes de que pudiera responder, Victoria se materializó a nuestro lado, con una copa de champán en la mano. Clare, querida, tu padre te está buscando. Algo sobre un brindis que quiere hacer. Clare dudó, luego apretó mi mano antes de partir. Victoria se quedó, estudiándome con fría calculación. Espero que estés disfrutando de la celebración, Morgan. Muy amable de tu parte unirte a nosotros, a pesar de tus compromisos profesionales. Es una boda hermosa, respondí neutralmente. Clare parece encantadora. Lo es. Perfecta para Jake. Y para Bradford Industries. Victoria sorbió su champán. Sabes, Morgan, la vida es mucho más fácil cuando la gente entiende sus roles apropiados. Clare entiende el suyo. Ojalá aprendieras el tuyo. ¿Y qué rol sería ese, Victoria? La hermanastra distante que visita ocasionalmente y no interfiere en los asuntos familiares. Sonrió fríamente. Ahora, si me disculpas, necesito presentar al CEO de Westlac a algunos de nuestros inversores. Mientras se alejaba, noté a varios ejecutivos de Westlac reunidos cerca del bar, incluido el propio CEO, Howard Westlac. Esta era mi oportunidad. Me arreglé el vestido, respiré hondo y me acerqué a ellos con confianza. Señor Westlac, dije, extendiendo la mano. Soy Morgan Reynolds, ingeniera senior de sistemas de propulsión en Detroit Motors. Me estrechó la mano, luciendo ligeramente confundido. ¿S.R.A. Reynolds? Es amiga de la novia. Soy la hermanastra de Jake, en realidad. Pero me especializo en sistemas de vehículos eléctricos, particularmente en la gestión térmica de baterías. Hablé con claridad y profesionalismo, como lo haría en cualquier conferencia de la industria. Entiendo que la plataforma eDrive es fundamental para su fusión con Bradford Industries. Su interés aumentó visiblemente. Así es. Una tecnología revolucionaria, según nos dice nuestro equipo técnico. El concepto es prometedor, asentí, eligiendo mis palabras con cuidado. La integración de la entrega de potencia y la gestión térmica es particularmente innovadora. ¿Está familiarizada con el diseño?, preguntó, arqueando las cejas. He revisado enfoques similares en mi trabajo. El desafío siempre es equilibrar la densidad de potencia con la estabilidad térmica, especialmente en escenarios de carga rápida. Howard asintió pensativamente. Ese ha sido un foco de discusión. El equipo de Bradford nos asegura que han resuelto esos desafíos. ¿Han discutido con usted la arquitectura de su sistema de refrigeración, particularmente el aislamiento entre los circuitos de refrigeración primario y secundario? Un ligero ceño fruncido cruzó su rostro.
En términos generales, sí. ¿Por qué pregunta? Me interesaría saber cómo están manejando la expansión térmica durante los ciclos de descarga rápida. En mi experiencia, ahí es donde diseños similares han encontrado problemas. Otro ejecutivo de Westlac se unió a la conversación. Eso, de hecho, ha surgido en nuestra revisión técnica. El equipo de Bradford sugirió que no era un problema con su arquitectura patentada. Sonreí profesionalmente. Quizás hayan desarrollado algo revolucionario. Aunque, en mi experiencia, las leyes de la termodinámica tienden a ser bastante inflexibles. Por el rabillo del ojo, vi que Victoria notaba nuestra conversación. Su rostro palideció al registrar con quién estaba hablando. Comenzó a moverse hacia nosotros con una velocidad alarmante, con Richard a remolque. Morgan, la voz de Victoria era artificialmente brillante mientras se acercaba. Veo que has conocido a Howard. Howard, espero que Morgan no te esté aburriendo con detalles técnicos en el día especial de Jaque. Howard nos miró, sintiendo la tensión. En absoluto. La señora Reynolds estaba compartiendo algunas perspectivas interesantes sobre la gestión térmica de vehículos eléctricos. «Qué encantó», dijo Victoria con una sonrisa congelada. Morgan siempre ha sido entusiasta con los coches. Es solo la mecánica de nuestra familia. La tenemos cerca por si algo se rompe. La broma displicente cayó en saco roto. La expresión de Howard se enfrió notablemente. La señora Reynolds indicó que es ingeniera senior en Detroit Motors, especializada en sistemas de propulsión, dijo. Difícilmente, solo una mecánica. La sonrisa de Victoria se tensó. Una forma de hablar, por supuesto. Morgan, creo que tu madre te estaba buscando. En realidad, dijo Howard, me gustaría continuar esta conversación. La señora Reynolds planteó algunas preguntas interesantes sobre el sistema de refrigeración eDrive que me gustaría explorar más a fondo. Richard dio un paso adelante. Quizás podríamos programar una discusión técnica después de las festividades de la boda, Howard. Este difícilmente parece el lugar apropiado. Al contrario, respondió Howard. Dado que firmaremos los documentos de la fusión mañana por la mañana, este parece exactamente el momento adecuado para abordar cualquier preocupación técnica. Se volvió hacia mí. Señora Reynolds, ¿le importaría ser más específica sobre sus preguntas? Este era mi momento. Podía ver a Victoria y Richard intercambiando miradas de pánico, pero no podían detenerme sin crear exactamente la escena que intentaban evitar. Estaré encantada, dije con calma. El diseño actual de eDrive utiliza un sistema de refrigeración en cascada que es inadecuado para la configuración de la batería. Bajo carga rápida seguida de alta aceleración, el circuito de refrigeración primario experimentará una falla catastrófica en aproximadamente 7 minutos. La expresión de Howard se volvió seria. ¿Estás segura de esto? He analizado la dinámica térmica. El punto de falla es matemáticamente inevitable a menos que se rediseñe toda la arquitectura de refrigeración. Richard intentó intervenir. Morgan está especulando basándose en información incompleta. En realidad, interrumpí, revisé ayer las especificaciones técnicas completas. El defecto de diseño está documentado en sus propios materiales, marcado para optimización post-fusión, lo que creo que se traduce como arréglenlo después de que se cierre el trato. La atmósfera había cambiado drásticamente. Varios otros ejecutivos de Westlac se habían reunido a nuestro alrededor, y pude ver a Jaque acercándose con preocupación en su rostro. Howard, dijo Richard urgentemente, le aseguro que cualquier preocupación técnica será abordada. Me gustaría ver este análisis, interrumpió Howard. Si lo que sugiere la señora Reynolds es exacto, tenemos un problema serio. Victoria estaba lívida pero mantenía una frágil apariencia social. Esta es la recepción de la boda de Jaque. Seguramente esta discusión puede esperar hasta mañana. Una discusión sobre un defecto de diseño potencialmente fatal en la tecnología central de una fusión de $600 millones, respondió Howard fríamente. No, Victoria, no creo que pueda esperar. Jaque nos había alcanzado ahora, con Clare muy cerca. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirándonos a todos. Howard se volvió hacia él. Tu hermanastra ha planteado importantes preocupaciones de seguridad sobre el sistema eDrive,
preocupaciones que aparentemente tu equipo conocía pero decidió no revelarnos. Jake me miró, luego a su padre. El problema del sistema de refrigeración, te dije que necesitábamos abordarlo antes de proceder. El rostro de Richard se sonrojó de ira. Jake, ahora no. ¿Cuándo, papá? ¿Después de firmar los papeles? Después de que los coches empiecen a incendiarse. Jake se volvió hacia Howard. Morgan tiene razón. El sistema de refrigeración necesita ser rediseñado. Señalé esto hace meses pero fui desautorizado. Victoria parecía que iba a explotar espontáneamente. Jake, este es el día de tu boda. Mi futuro con esta empresa no tiene sentido si lanzamos a sabiendas un producto inseguro, terminó Jake con firmeza. Me quedé impactada. No esperaba que Jake me respaldara, especialmente no públicamente en medio de la recepción de su propia boda. Howard Westlake observó el drama familiar que se desarrollaba ante él con creciente preocupación. Creo que necesitamos hacer una pausa aquí. Claramente, hay problemas internos en Bradford Industries que deben resolverse antes de proceder con cualquier fusión. Se volvió hacia mí. Señorita Reynolds, ¿estaría dispuesta a explicarle detalladamente a nuestro equipo técnico sus preocupaciones? Por supuesto, respondí. Howard, por favor, intentó Victoria, su máscara social resquebrajándose. Morgan ni siquiera forma parte de Bradford Industries. No tiene autoridad. Pero sí tiene experiencia, interrumpió Howard, experiencia que parece relevante para una inversión de $500 millones que mi empresa está a punto de hacer. Asintió a sus colegas. Caballeros, señoras, creo que necesitamos reunirnos de nuevo. Mientras el contingente de Westlake se alejaba para una conferencia improvisada, Victoria se volvió hacia mí. Lo has arruinado todo, siseó. Años de trabajo, destruidos en minutos. No destruí nada, respondí con calma. Evité un desastre potencial. Si esos vehículos hubieran salido al mercado con ese sistema de refrigeración, la gente podría haber muerto. No tenías derecho a interferir, gruñó Richard. En realidad, tenía todo el derecho. Como ingeniera, tengo la obligación ética de alzar la voz cuando veo un diseño que podría poner en peligro vidas. Clare dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre Victoria y yo. Creo que Morgan hizo lo correcto. Y claramente, Jake está de acuerdo. Jake asintió, con el brazo alrededor de Clare. Así es. Papá, traté de decirte que el sistema no estaba listo. Esto no es culpa de Morgan. Victoria no podía creer lo que estaba oyendo. Jake, ella ha sabotajeado deliberadamente esta fusión el día de tu boda. No, respondió Jake con firmeza. Ella nos ha impedido cometer un error catastrófico, tanto ética como legalmente. Si esos coches hubieran fallado después de ocultar deliberadamente el defecto, estaríamos enfrentando cargos criminales, no solo responsabilidad civil. Mientras continuaba la discusión, Howard Westlake regresó. A la luz de estas revelaciones, suspendemos las negociaciones de fusión pendientes de una revisión técnica completa del sistema eDrive. Victoria parecía que iba a desmayarse. El rostro de Richard había pasado de rojo a ceniciento. Sin embargo, continuó Howard, mirándome, seguimos interesados en la tecnología subyacente. Señora Reynolds, si estuviera dispuesta a consultar sobre el rediseño del sistema de refrigeración, Westlake agradecería su experiencia. Antes de que pudiera responder, mi madre apareció a mi lado, habiendo finalmente reunido el coraje para acercarse. Estoy orgullosa de ti, Morgan, dijo en voz baja. Tu padre también lo estaría. Era la primera vez en años que mencionaba a mi padre, y la primera vez en aún más tiempo que se ponía de mi lado en lugar de ceder ante Victoria. La simple afirmación significaba más de lo que ella podía imaginar. Mientras la recepción continuaba a nuestro alrededor, su ambiente festivo ahora teñido de tensión y conversaciones susurradas, me di cuenta de que Victoria había tenido razón en una cosa: yo era, de hecho, solo la mecánica en esta familia. Pero a veces, la mecánica es exactamente la persona que evita una avería catastrófica. Los días siguientes a la boda de Jake y Clare fueron caóticos, por decirlo menos. La fusión Westlake-Bradford fue suspendida oficialmente pendiente de una revisión técnica completa, enviando ondas de choque a través de ambas compañías y de la industria automotriz en general.
los medios de comunicación de negocios especulaban salvajemente sobre lo que había sucedido, con titulares que iban desde la fusión Bradford-Bestla que se topa con un problema técnico hasta preocupaciones de seguridad hacen descarrilar acuerdo automotriz de $600 millones. Extendí mi estancia en Michigan una semana, trabajando directamente con el equipo de ingeniería de Westlake para explicar detalladamente los defectos del sistema de refrigeración. Howard Westlake había dispuesto una sala de conferencias en su sede, donde expliqué mi análisis a su personal técnico. Su ingeniero jefe, un veterano en la industria, confirmó mis hallazgos en cuestión de horas. Esto habría sido catastrófico, le dijo a Howard. La evaluación de Morgan es exacta. Estamos ante un embalamiento térmico completo en ciertas condiciones de funcionamiento. Jake me sorprendió uniéndose a estas sesiones técnicas, asumiendo la responsabilidad de una manera que no esperaba de él. Sabía que algo no estaba bien con el sistema, admitió durante una reunión. Pero me dejé convencer de que podríamos arreglarlo después de la fusión. Eso estuvo mal, y estoy agradecido de que Morgan tuviera el coraje de hablar cuando yo no lo hice. Este nuevo lado de Jake reflexivo, responsable y genuinamente preocupado por hacer lo correcto fue una revelación. Empezamos a tener conversaciones reales por primera vez en nuestras vidas, encontrando un terreno común en nuestra preocupación compartida por el futuro de la empresa y la seguridad de sus productos. Nunca te conocí realmente, me dijo tomando un café una tarde. Victoria siempre te pintó como esta extraña resentida que no entendía nuestro mundo. Pero tú entiendes la parte más importante de él mejor que ninguno de nosotros. ¿La ingeniería?, pregunté. La integridad, corrigió. Papá y Victoria se enfocaron tanto en los precios de las acciones y la cuota de mercado que perdieron de vista lo que importa. Tú nunca lo hiciste. Clare también se puso en contacto, invitándome a almorzar lejos de la finca de los Bradford. Su luna de miel se había pospuesto debido a la crisis de la fusión, pero parecía aliviada en lugar de decepcionada. Nos diste un regalo de bodas inesperado, dijo. Jake finalmente se está enfrentando a Victoria y Richard. Está hablando de reestructurar el liderazgo de la empresa. ¿Cómo estás manejando todo esto?, le pregunté. Honestamente, estoy orgullosa de él. Y me alegra saber que mi esposo no está dispuesto a escatimar en seguridad por beneficio. Sonrió. Además, me gustas, Morgan. Espero que ahora podamos convertirnos en una familia de verdad. La situación con Richard y Victoria fue menos positiva, como era de esperar. Richard vacilaba entre la furia y el control desesperado de daños, mientras que Victoria simplemente se negaba a hablarme. Mi madre estaba atrapada en medio, dividida entre su esposo y su hija. Una semana después de la boda, vino a mi habitación de hotel, luciendo exhausta pero decidida. He pasado 10 años siendo la sombra de Victoria, dijo sin preámbulos, dejando que ella dicte cómo debía vestir, con quién debía hablar, incluso cómo debía interactuar con mi propia hija. Respiró hondo. Ya terminé con eso. ¿Qué significa eso, mamá? Significa que le he dicho a Richard que, o la influencia de Victoria sobre nuestra familia cambia, o nuestro matrimonio lo hace. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. Debería haberte defendido hace años, Morgan. Lamento mucho no haberlo hecho. La abracé con fuerza, sintiendo como un nudo de tensión acumulada durante mucho tiempo finalmente comenzaba a deshacerse. Nunca es tarde para empezar. En cuanto a Bradford Industries, la empresa se enfrentaba a una coyuntura crítica. Con la fusión suspendida y serias dudas sobre su supervisión técnica, los precios de las acciones se desplomaron. Richard enfrentaba presiones de la junta directiva para dimitir, y corrían rumores sobre posibles demandas de accionistas. Irónicamente, fue Jake quien se me acercó con una posible solución. Necesitamos rediseñar completamente el sistema de refrigeración E-Drive, dijo. Pero nuestro equipo de ingeniería no tiene la experiencia para hacerlo lo suficientemente rápido como para salvar la empresa. ¿Considerarías consultar en el proyecto? ¿Quieres que ayude a salvar Bradford Industries?, pregunté incrédula. Después de todo lo que ha pasado. No estoy pidiendo por Victoria o mi padre, aclaró Jake. Estoy pidiendo por los cientos de empleados que no tuvieron nada que ver con esta decisión. Y te lo pido porque eres la mejor persona para el trabajo. Lo pensé cuidadosamente. Una parte de mí no quería tener nada más que ver con Bradford Industries y sus tóxicas dinámicas familiares.
Pero otra parte, la ingeniera, la solucionadora de problemas, ya estaba rediseñando mentalmente ese sistema de refrigeración. Consultaré, finalmente acepté. Pero no me convertiré en empleada de Bradford. Trabajaré a través de Detroit Motors como contratista externa. Jake asintió. Eso es justo. Y Morgan, gracias. Durante el mes siguiente, dividí mi tiempo entre Detroit Motors y Bradford Industries, liderando un equipo para reconstruir por completo la arquitectura de refrigeración E-Drive. El nuevo diseño incorporaba sistemas de seguridad redundantes y mecanismos a prueba de fallos que evitarían fallas catastróficas incluso en condiciones extremas. Howard Westlake siguió interesado en la tecnología, visitándonos varias veces para revisar nuestro progreso. Una vez que estemos seguros de los sistemas de seguridad, me dijo, estaríamos abiertos a reconsiderar las discusiones de asociación, aunque quizás no una fusión completa. Richard, enfrentando la realidad de que la supervivencia de su empresa ahora dependía de la hijastra que desestimó durante años, se tragó su orgullo y, en gran medida, se mantuvo al margen. Victoria fue menos adaptable, haciendo notar su disgusto cada vez que nuestros caminos se cruzaban. ¿Disfrutando tu momento de triunfo?, preguntó ácidamente cuando me encontró en el vestíbulo de Bradford Industries una tarde. Esto no se trata de triunfo, Victoria. Se trata de arreglar un diseño peligroso antes de que alguien salga herido. ¿Tan noble?, se mofó. No creas que esto cambia nada. Siempre serás la hija del mecánico, jugando a ser ejecutiva. Sonreí. ¿Sabes qué, Victoria? Soy la hija de mi padre. Él me enseñó a arreglar las cosas correctamente la primera vez, a enorgullecerme de mi trabajo, y a nunca escatimar cuando la seguridad está en juego. Si eso me convierte en, solo una mecánica, a tus ojos, llevaré ese título con orgullo. 3 meses después de la boda de Jake, Bradford Industries presentó el rediseñado sistema E-Drive a los analistas de la industria. Las críticas fueron abrumadoramente positivas, y varios expertos destacaron las innovadoras características de seguridad como un nuevo estándar para la industria. Jake, que se había convertido en la nueva cara pública de la empresa mientras Richard asumía un papel menos visible, se aseguró de darme crédito públicamente durante la presentación. La innovadora arquitectura de refrigeración fue desarrollada bajo el liderazgo de Morgan Reynolds, una de las ingenieras de sistemas de propulsión más destacadas de la industria. Y me enorgullece decir, mi hermana. No hermanastra. ¿Hermana? Rechacé la oferta posterior de Richard de un puesto ejecutivo permanente en Bradford Industries. Mi vida y mi carrera estaban en Detroit, donde había construido mi reputación bajo mis propios términos. Pero si acepté permanecer como asesora técnica, consultando sobre nuevas plataformas de vehículos eléctricos. Mi madre cumplió su promesa de afirmar su independencia de la influencia de Victoria. Comenzó a pasar más tiempo en Detroit, conociendo mi mundo en lugar de esperar siempre que yo encajara en el suyo. Estábamos reconstruyendo nuestra relación lentamente, una conversación honesta a la vez. En cuanto a Jake y Clare, finalmente tomaron su luna de miel pospuesta 6 meses después de la boda. Antes de irse, Jake informó a la familia que, a su regreso, se mudarían a su propia casa en lugar de vivir en la finca de los Bradford. Victoria casi implosiona, informó mi madre con diversión apenas reprimida. Está perdiendo el control de la familia, una persona a la vez. 1 año después de la boda que casi destruyó un negocio familiar, recibí un premio a la innovación de la industria por el diseño del sistema de refrigeración E-Drive. Jake, Clare y mi madre estaban sentados en la audiencia mientras lo aceptaba. Victoria y Richard declinaron asistir. De pie en el podio, mirando a mi pequeña pero genuina familia, reflexioné sobre todo lo que había sucedido desde aquel momento en el jardín cuando Victoria me había descartado como solo la mecánica. En la ingeniería, como en la vida, las fallas más catastróficas a menudo comienzan con las omisiones más pequeñas, le dije a la audiencia. Una conexión suelta, un error de cálculo, una voz ignorada porque no proviene de la fuente esperada. Pero la integridad y la experiencia no se pueden medir por títulos o conexiones familiares. A veces, la persona que más necesitas es aquella a la que te han enseñado a pasar por alto. Después de la ceremonia, mi madre me abrazó con fuerza. Tu padre estaría rebosante de orgullo, susurró. Por primera vez en años, escucharla mencionarlo no me dolió. Creo que lo estaría, asentí. Al salir del lugar, Jake me apartó. Sabes, si Victoria no te hubiera llamado, solo la mecánica, ese día, nada de esto habría sucedido.
Bradford Industries podría haberse derrumbado bajo demandas después de las primeras fallas de eDrive. Así que, en cierto modo, deberíamos agradecerle. Reí. No iría tan lejos. Jake sonrió. Pero demuestra que a veces lo mejor que puede pasar es que alguien te subestime por completo. Tenía razón. Las palabras displicentes de Victoria habían sido el empujón final que necesitaba para dejar de buscar una aprobación que nunca recibiría y empezar a usar mi voz para lo que realmente importaba. Al tratar de disminuirme, inadvertidamente me había empoderado para tomar mi lugar legítimo en la mesa. La lección no pasó desapercibida para mí. Nuestro valor no está determinado por cómo nos ven los demás, sino por cómo nos vemos a nosotros mismos y el coraje que mostramos ante decisiones difíciles. A veces, ser subestimado es la mayor ventaja de todas. Te da el elemento sorpresa cuando finalmente muestras tus verdaderas capacidades. Si alguna vez te han descartado, pasado por alto, o llamado solo cualquier cosa, recuerda mi historia. Tu conocimiento, tus habilidades, tu integridad y estas son herramientas poderosas que nadie puede quitarte. Úsalas sabiamente, alza la voz cuando importe, y nunca dejes que nadie más defina tu valor. ¿Alguna vez te han subestimado y luego demostraste que alguien estaba equivocado? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Si esto resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias sobre cómo mantenerse firme. Gracias por escuchar, y recuerda, a veces ser solo la mecánica significa que eres exactamente la persona que puede prevenir un desastre.